¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarle. ¿Qué manda? Gracias, licenciado. Solo con una consulta, licenciada. No sé cómo quedaría el tema de laboratorio o un parcial que íbamos a hacer. Sí, no tenga pena. Fíjese que ya no fue posible en virtud de que como hemos tenido un poco de retraso, todavía no hemos terminado lo que es el contenido para el primer parcial. Entonces, definitivamente va a ser, prácticamente solo va a ser el parcial, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Muy bien. Ahí vamos a comenzar. Ya apagué el micrófono. Muy bien. ¿Se recuerdan, compañeros? Gracias a Dios ya estamos otra vez de nuevo ya en línea. Perdonen ahí la interrupción del día viernes, pero vamos a recordar ahí brevemente para comenzar con el tema de hoy. Específicamente, se recuerdan de que estábamos hablando que el individuo tenía dos posiciones. Solo estoy repasando lo que ya vimos el día viernes, ¿verdad? Donde nos quedamos en interrupción. Se recuerdan que el individuo frente al derecho internacional dijimos que tiene dos posiciones. Específicamente, antes se le reconocía solo derechos, pero ahora el derecho internacional contemporáneo ha establecido que también al individuo se le pueden reconocer responsabilidades, en este caso en el ámbito penal, por violación a derechos humanos de terceros. Aparte, se recuerdan que ya habíamos hablado, lo voy a pasar rápido porque esto ya lo vimos, ¿verdad? Yo solo estoy haciendo un recordatorio para aterrizar a donde quiero llegar, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana. Fíjense, se recuerdan de que habíamos considerado de que ya en 1950 fue por primera vez que se dio la idea de una posibilidad de que el individuo podía directamente acudir a solicitar la reparación o la restitución de sus derechos violados, tanto por el Estado del cual él formaba parte, o bien de un tercer estado, siempre y cuando se hubiera reconocido la jurisdicción del tribunal o de la corte ante la cual se hacía valer dicho derecho. Es así que se recordarán ustedes, solo déjenme admitir a todos los demás, muy bien. Se recordarán ustedes que inicialmente se consideraba de que solo podían los individuos interponer o prácticamente solicitar la reparación de un derecho exclusivamente a través del Estado al que pertenecían. Caso contrario, ahora pues ya se da en 1950, el 4 de noviembre, como adoptado en Roma, se da precisamente la Convención Europea de los Derechos Humanos, en donde se establece por primera vez la posibilidad de la reparación de los derechos humanos. Pero se recuerdan que les hice la distinción en que no solo tenemos que ver una posibilidad de la reparación, no nos tenemos que enfocar que en el derecho internacional público solo va a tener derechos y responsabilidades respecto a los derechos humanos, no, sino que establecimos también que esa tiene otra vertiente. Esa otra vertiente es exclusivamente que también a través de tratados o convenios de carácter económicos, por ejemplo, el individuo puede solicitar la intervención en procesos arbitrales para hacer valer sus derechos específicamente económicos. Así es como en este caso hay convenios de arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados. Esto ya solo es un repasito, por eso estoy trabajándolo lo más rápido posible. Se recuerdan de que también, por ejemplo, el NAFTA establece que casos privados, o sea que los privados pueden solicitar la intervención de comités binacionales para la solución de controversias. Muy bien. Es así que ya avanzando en el derecho internacional contemporáneo, estableció también que los individuos tiene su fundamento específicamente en las convenciones para la prevención y acción del delito de genocidio. Disculpen un momentito, solo voy a quitar un poquito. Ahorita solo déjenme ir a cerrar solo permítanme, solo déjenme cerrar. Ya me hicieron el favor. Muy bien. Entonces, se recordarán que hablamos de que en materia
de Derechos Humanos específicamente, se reconocía la responsabilidad en delitos de lesa humanidad, tales como el genocidio específicamente en el convenio 3 de Ginebra. Exclusivamente decía que no solo la responsabilidad iba a ser de los estados, que eso era prácticamente por preeminencia, pero que también las personas individuales podían ser responsables de esas violaciones. Específicamente está en el párrafo que les transcribí, en el cual dice: al prohibir que se proyecte y se prepare el empleo de la Fuerza Armada, salvo en determinadas condiciones específicas. Este párrafo incluye el fondo de la parte del artículo 6 del Estatuto de Nuremberg, que define los delitos contra la paz, entre otros, el hecho de planear y preparar una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales. Por su propia naturaleza, el delito definido en este párrafo solo puede ser cometido por las autoridades de un Estado, pero la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo puede derivarse en responsabilidad penal para los particulares. Aparte de eso, ya existe un proyecto de Código Penal para crímenes contra la paz y la seguridad. Todavía aún está pendiente de su vigencia, pero en este caso se establece específicamente de que también hay la posibilidad de sancionar individualmente por crímenes de lesa humanidad. Aquí se recuerdan que les había comentado de que prácticamente los procesos de Nuremberg y Tokio, que fueron los tribunales de Nuremberg, fueron donde se trataron de sancionar y perseguir penalmente a todos los sujetos individualmente considerados de la Alemania nazi. Es así que ellos son antecedente de lo que se consideró prácticamente en la obligación el cumplimiento de los deberes fundamentales en el derecho internacional humanitario. A partir de estos tribunales, de los procesos de Nuremberg y Tokio, dan origen a la creación de la jurisdicción internacional. Aquí les puse el ejemplo de algunos dictadores que han sido procesados. Eso solo lo estamos recordando, compañeros. Ahora vamos específicamente a recordar qué son los derechos humanos. Se recuerdan que les comenté que esto prácticamente para ustedes ya es un tema conocido. Incluso ya esto solo es un recordatorio en cuanto a la clasificación que son de los derechos humanos académicamente, ¿verdad? Que ya ha sido superada. Se recuerdan en los de primera, segunda, tercera generación, las características de los derechos, específicamente considerado que los derechos humanos, derechos como tal, son la facultad que el individuo tiene por el hecho de ser hombre, de ser persona. Las características se recuerdan que son universales porque todas las tenemos por el hecho de ser hombres, nadie puede ser discriminado en decir que por raza, sexo, nacionalidad no me van a reconocer determinados derechos. No, esos son generales para todos, inherentes porque esos se derivan precisamente de esa naturaleza de ser humano y no necesitan un reconocimiento por parte del Estado, más que su garantización. En cuanto a que son inalienables, establece la doctrina de que no pueden ser cambiados a excepción de determinados momentos, como lo hablamos en el caso de un proceso penal, en el cual se le puede prohibir, se le puede restringir el derecho a la libre locomoción por el hecho de una prisión preventiva debidamente fundamentada. Y son indivisibles o interdependientes porque los derechos humanos, por ejemplo, los derechos sociales tienen relación con los derechos económicos y a su vez con los derechos sociales con las libertades individuales. Es así que existe interconexión entre ambos y unos pueden presuponer el goce y disfrute de los otros. Entre las denominaciones dijimos que eran derechos naturales, derechos innatos, derechos naturales porque se les reconoce por el hecho de ser hombre, que derivan de esa naturaleza misma de ser, del ser.
mientras que los derechos innatos son los que vienen desde el nacimiento, que no necesitan un reconocimiento por parte del Estado. Los derechos fundamentales, porque se consideran que son derechos mínimos y que constituyen la base de todos los demás derechos. Derechos individuales, como bien su nombre lo indica, son los reconocidos desde antaño, desde la Revolución Francesa, cuando se consideraron los derechos de libertad y de igualdad, considerados específicamente hacia el sujeto, hacia el individuo. Derechos públicos subjetivos o derechos subjetivos o libertades públicas o libertades fundamentales van específicamente a la obligación, prácticamente a la obligación del reconocimiento que tienen los estados de esos derechos mínimos para cada uno de sus habitantes. Muy bien. Ya dijimos que la clasificación de los derechos humanos es específicamente solo con fines doctrinarios, ya que esta ha sido superada. Los de primera generación, específicamente en los que conocemos como derechos individuales, los efectos son que el Estado se ve obligado a su protección, que existe, que no existe prácticamente una obligación por parte del individuo a que se le reconozca, sino que se consideran ya innatos para él. Y la otra es de que pueden ser solicitadas su reparación ante un tribunal internacional. Los de segunda generación o los derechos colectivos específicamente, dijimos los derechos, en este caso los derechos sociales y internos, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la libre asociación. Entre estos son específicamente que el Estado debe de garantizar a través de las pautas y de las normativas internas, el goce y disfrute de dichos derechos. A partir de ahí salen los derechos de tercera generación. Se recuerdan ustedes que estos ya prácticamente van a nivel internacional y específicamente son los derechos humanos transnacionales o internacionales o transterritoriales. Los efectos son que ya prácticamente el derecho internacional a través de tratados y convenios garantizan ese reconocimiento de derechos tales como el medio ambiente, como el derecho a la elección del matrimonio, a los hijos que se quieran procrear, y específicamente estos tienen su base en la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En el desarrollo histórico, les comenté que aquí les había puesto la idea central, ¿verdad? Para que ustedes cuando lo vean se vayan recordando, se recuerdan que prácticamente comenzamos. El desarrollo histórico se da por 3 etapas específicas. La primera, que es la etapa antigua o la etapa que se consideró, en la cual no existía un listado escrito de derechos humanos específicos, ¿verdad? Sino que esto prácticamente el único instrumento que se tuvo fue la Biblia. Pero en este caso era más que todo una forma prohibitiva más que facultativa. No matarás, no harás, no considerarás. Esa era la forma en que se establecían antes los derechos humanos. A partir de ahí viene en 1215 aproximadamente, se establece la Carta Magna, que es la que prácticamente da inicio al reconocimiento de derechos escritos, de los derechos humanos en forma escrita. Posteriormente, la ley del habeas corpus, la petición de los derechos, en el cual se le consideró, solo déjenme un momentito, por favor, para traer mi material. Aquí estamos. Muy bien. La Carta Magna en 1215, posteriormente se establecen, en esta específicamente se establecían garantías procesales. A partir de 1628, 1679, se viene lo que es la petición de los derechos y en la ley del habeas corpus. Y por último, es la declaración de los derechos
Bill Rates, o sea, los derechos de Inglaterra, en el cual estos fueron necesarios. Pues prácticamente fue una obligación que se le impuso al príncipe Guillermo para poder acceder a la sustitución en el trono inglés, para poder sustituir al rey Jacobo II. Es así como estos tres cuerpos prácticamente complementan lo que es la Carta Magna de 1215, y a partir de ahí ya en 1776 aparece la Declaración de los Derechos de Virginia, específicamente que fueron incorporados a la Constitución de Estados Unidos en su independencia. Es así como muchos países, muchos estados posteriormente los incorporan a sus constituciones. En 1789, pues se recordarán ustedes, ya con la Revolución Francesa, surgen lo que son los derechos del hombre y del ciudadano, que prácticamente pasaron a formar parte de la Constitución de Francia en 1793. Es a partir de 1917, ya con la Revolución Industrial, donde se desarrolla un cuerpo normativo, se recordará la Sociedad de las Naciones, en donde ya aparecen más instrumentos en los cuales, a través derivado de la Primera Guerra Mundial, se establece la Sociedad de Naciones, en la cual se van reconociendo. No existe una lista taxativa de derechos humanos, pero sí se establecen la obligación por parte de los estados para reconocer aquellos derechos mínimos con la finalidad de mantener la paz social. Es así que ya posteriormente surge en la Declaración de los Derechos Humanos, surgen ya en la época contemporánea, ya a partir de 1945 y parte del 46, surgen muchos documentos, específicamente la Carta de las Naciones Unidas, donde ya se reconocen por primera vez los derechos mínimos que tenían, no detallados cada uno, pero sí se hace una referencia a ellos en cuanto a las obligaciones estatales. Es así que también tenemos específicamente en las declaraciones y convenios regionales sobre derechos humanos, tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ya han sido a partir de 1945 con el desarrollo de lo que es el derecho internacional contemporáneo. Muy bien, es así. Los instrumentos, aquí se los nominé, ¿verdad? Ya ustedes, por favor, tendrán la obligación de profundizar su análisis. Más que todo, definitivamente no van a aprender cada normativa, pero sí más o menos tener una idea de qué es lo que refiere cada instrumento. Yo más o menos aquí les hice un listado somero de los instrumentos mínimos que deben de conocer. A partir de lo que es la Convención Americana, la Carta de las Naciones Unidas específicamente, se le dieron vida a varias instituciones o organizaciones gubernamentales, intergubernamentales, en las cuales, sin ser Estado, muchas veces se les ha reconocido esa personalidad jurídica para poder establecer a través de sus consideraciones. Por ejemplo, ellos pueden, por ejemplo, hacer recomendaciones que pueden formar parte de la base de una normativa internacional, o incluso ellos tienen la facultad de imponer sanciones respecto al cumplimiento sobre los derechos humanos. En este caso tenemos específicamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Para los derechos humanos, se recordarán que hablamos precisamente también de lo que era la Comisión de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Específicamente, el Alto Comisionado es prácticamente el ente rector sobre derechos humanos y que rinde cuentas específicas a la Organización de las Naciones Unidas. Es así que hay una fusión, la Comisión de los Derechos Humanos, que es un foro
que es el más importante en la materia de derechos humanos. Este foro específicamente tiene como finalidad de establecer a través de las representaciones o delegaciones, establecer cómo se han cumplido las normas, o sea, los derechos fundamentales en cada uno de los estados partes. Específicamente, la comisión tiene por finalidad determinar a través de esos foros donde asisten no solo los representantes de cada estado, pueden asistir también cualquier persona que sea defensora de derechos humanos para poder expresar cuál es la situación de los derechos humanos en el estado, en uno de los estados partes. Muy bien, se recuerdan también que habíamos hablado de que la comisión prácticamente, fue dejada a un lado y ahora surge lo que es el consejo. Esta dejó de funcionar porque se consideraba que era necesario su actualización y su mejoramiento y que eso permitiera la adhesión de otros estados partes. Es así que que se establece lo que es el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Específicamente se trató de hacer una infraestructura nueva del organismo intergubernamental con la finalidad de que este nuevo organismo tuviera la posibilidad aparte de que pudiera tenerse la adhesión de más estados, permitiera a través de nueva organización estructural que permitiera que hubieran mejores resultados en cuanto a las funciones que le había sido encomendada por las Naciones Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su fundamento es la resolución 60-251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene organismos subsidiarios que informan directamente al Consejo de los Derechos Humanos, que son el Grupo de Examen Periódico Universal. Establece también un grupo para el procedimiento de denuncias en cuanto a la violación de derechos humanos y un comité asesor. Muy bien. Solo déjenme regresar, por favor. Permítanme un segundito. Muy bien. Yo quería comentarles, a mi criterio ha sido, solo déjenme darle la oportunidad a alguien de comentar, por favor. Muy bien, ¿está activado el micrófono? ¿Quién quería consultar algo? ¿Alguien había levantado su manita? Licenciada, buenas tardes. Yo creo que es en el chat que está la pregunta. Va, perfecto, gracias. Hoy sí no me estoy dando cuenta del chat, pero ahorita lo veo. Gracias, muy amable, Diego. Muy bien, Luis Gerardo. Muy bien. Según Luis Gerardo, su pregunta es que, de acuerdo con todo lo visto en clase, en cuestión de tratados y convenios internacionales, ¿existe una jerarquía entre ellos o bien terminan siendo los mismos términos? No. Definitivamente se recuerdan que ya ahorita que lo vamos a ver, que cuando ya vimos cuando miremos lo que son los tratados, específicamente se recuerdan, van a ustedes verificar de que existen tratados o convenios
bilaterales, multilaterales y los que son internacionales. Específicamente, no existe una jerarquía porque cada tratado obliga a un Estado parte a lo que ha suscrito o ha ratificado en cada uno de ellos. Definitivamente, los tratados de los derechos humanos, aquí en Guatemala, media vez están ratificados, constituyen el bloque de constitucionalidad y no existe jerarquía entre ellos, ya que cada estado se ve obligado a respetar cada una de las normas inherentes a cada tratado y por lo tanto es responsable del cumplimiento ante el órgano jurisdiccional internacional que debe velar por el cumplimiento del tratado referido. Muy bien, ahora sí alguien levantó la mano, solo que la última vez, a ver, déjenme ver por favor, porque quiero continuar, si no, no me va a dar oportunidad. Bueno, ahí está activado el micrófono. ¿Alguien levantó la manita? ¿Alguien? ¿No? Bueno. Vamos a ver entonces. ¿Alguien levantó la manita? Licenciada, buenas noches. Gracias por la aclaración de la duda. Fíjese, licenciada, que previamente en las clases anteriores le he querido intervenir respecto a estos tratados internacionales, pero no me quiero distorsionar de acuerdo a los temas. Yo he visto sobre este caso que pasó con Ucrania-Rusia por la OTAN. De acuerdo a lo que yo estaba logrando investigar, la OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, creado por Washington, por Estados Unidos. Sí. Sin embargo, se creó todo este conflicto debido a que la parte de Ucrania quería pertenecer a la OTAN porque a Estados Unidos le convenía de cierta manera. Quería apoyarlo para que se integre a la OTAN, y hay otra sección de parte de Ucrania que es perteneciente, que está integrado por un territorio ruso. Ahora bien, ante toda esa tensión que se vivió, que se vive todavía, la ONU no se puede pronunciar al respecto por este tipo de situación para calmar la tensión que se vivía, o Estados Unidos, por ser parte de la OTAN, tenía cierto poder, o esto ya es más solamente meramente político y no tenía algo que ver con los derechos. Gracias, Luis Gerardo. Sí, ¿se recuerdan que todas las... voy a apagar ya los micrófonos. Ahí estamos. Miren, pues, se recuerdan que prácticamente la comunidad internacional y su organización, a mi criterio, es eminentemente política. Definitivamente, aunque los principios rectores del derecho internacional son que no existe subordinación entre estados, que todos están en igualdad de derechos y que prácticamente nadie puede ver compelida la soberanía por otro estado, su soberanía por otro estado, a mi criterio, pues definitivamente no es cierto. No es la misma posición de un estado como mi amado Guatemala, mi amada Guatemala, a la posición con que hace una negociación Estados Unidos, Rusia, cualquier otro país prácticamente desarrollado, mientras que en este caso Guatemala, un país, yo no le voy a decir subdesarrollado, al contrario, yo le voy a decir en vías de desarrollo. Entonces, no, prácticamente esta es una cuestión meramente política, ¿verdad? Entonces, como aquí es el deber ser, ¿verdad? Es lo que debe de ser, la realidad es otra, ¿verdad? Mi obligación es comentarles lo que debe de ser, ¿verdad? Espero haberle respondido a Luis Gerardo. Muy bien. En ese sentido, considero importante que ustedes conozcan, definitivamente, posiblemente ya lo conocen, lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Por qué hago la referencia específicamente en la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana? Porque esa es precisamente el instrumento, la Convención de Derechos Humanos, es específicamente el instrumento con el cual nosotros guatemaltecos podemos solicitar la reparación de los daños en contra de nuestro mismo Estado. Es así que prácticamente yo les voy a poner dentro del material lo que se conoce como el ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ABC es porque es precisamente las mínimas consideraciones y las mínimas expresiones respecto a cuál es la función de la Corte y de la Comisión. Yo quería, se recuerdan que en algún momento hablamos específicamente que hay resoluciones por parte de las Cortes Internacionales de Justicia que son prácticamente sanciones para cada uno de los estados parte. En este caso, específicamente el procedimiento seguido ante la Comisión y la Corte Interamericana es precisamente que un guatemalteco, vamos a ponerlo específicamente a Guatemala, que un guatemalteco puede solicitar la reparación de un derecho humano consagrado en la Convención en el cual Guatemala haya sido responsable de su violación. Pero ¿será que el guatemalteco puede acudir directamente ante la Corte Interamericana? No. El canal es a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es a partir de ahí que la comisión, ahí lo van a ver, lo van a analizar ustedes, yo ahorita les hago la presentación, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si bien es cierto, o es un órgano no meramente es cuasi judicial, porque tiene muchas actividades políticas. ¿Por qué políticas? Porque su obligación es prácticamente establecer la necesidad de normativas que sean necesarias o de cualquier interpretación o cualquier, en este caso, recomendación que se le tenga que hacer por parte de la OEA a cualquier estado parte respecto al cumplimiento de los derechos humanos. Y también tiene una parte judicial en la cual, si yo someto ante la comisión una denuncia ante el Estado, en contra del Estado de Guatemala por la violación a un derecho humano, puede la comisión hacer un procedimiento previo en el cual le da informe al Estado parte, al Estado, en este caso al Estado de Guatemala como autoridad denunciada, y lo que hace es que puede haber incluso un arreglo ante la comisión, por lo cual ya no es necesario llevar ante la Corte Interamericana el caso. Caso contrario, el mismo informe que ha elaborado la comisión sirve de base para la denuncia ante la Corte Interamericana, que ya es específicamente un organismo de jurisdicción internacional en la protección de los derechos humanos. Aquí yo quería compartirles, espero si me da tiempo, yo quería que miráramos específicamente lo que es el procedimiento . Muy bien, aquí lo van a ver. Aquí lo están viendo. Es el esquema de procedimiento en un caso contencioso ante la Corte Interamericana. Esto lo van a encontrar en el material que les voy a proporcionar. Específicamente, si ustedes se pueden dar cuenta, dice que el sometimiento del caso por parte de la comisión, que es el artículo 35 de la convención, específicamente el artículo 35 de la convención establece como órganos competentes como la Comisión Interamericana, y específicamente establece que la comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos. Y en este caso, el escrito que fue presentado por cualquier guatemalteco, por ejemplo, en contra del Estado de Guatemala,
tuvo un informe, tuvo un procedimiento previo que está establecido específicamente en lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del artículo 35 al 50, y si en caso no se llegara a un acuerdo o no se llegara a un acatamiento del derecho de reconocer por parte del Estado de Guatemala de mi derecho que yo estoy solicitando la reparación, entonces el caso se somete ante la Corte Interamericana. A partir de aquí se presenta un escrito que hay un formulario en el cual se consignan todos los datos, se consignan las fechas en que terminó lo que es el principio de definitividad, es decir, que se hayan terminado, a partir de cuándo terminaron los recursos internos, ordinarios internos, o todos los recursos a los cuales podía el interesado, yo interesada, pedir la reparación del derecho en contra del Estado de Guatemala aquí en mi mismo país, porque yo tengo solo 6 meses para presentar mi denuncia ante la Corte Interamericana a partir de ese plazo. Es así también que otro de los requisitos indispensables es que no se haya establecido en este caso que no haya posibilidad de que este derecho humano también esté consagrado en otra convención y ya esté, por ejemplo, otro organismo internacional de jurisdicción internacional esté conociendo del caso. Es así que ya analizados todos los requisitos establecidos en el escrito, se presentan el escrito que contiene las argumentaciones y pruebas, eso es ESAP, de los representantes de las presuntas víctimas, eso está en el artículo 40, y posteriormente se le da por el plazo de 2 meses al Estado de Guatemala. Estoy específicamente señalando un caso como que si fuera Guatemala. Se le da 2 meses al Estado de Guatemala, ese es un plazo de 2 meses para que una vez recibida la denuncia, se da copia íntegra de todo lo que se haya presentado al Estado de Guatemala para que el Estado de Guatemala pueda contestar allanándose, en este caso, proponiendo una solución amistosa, o bien puede interponer las excepciones preliminares. Esas excepciones preliminares específicamente son en cuanto a la competencia, a la falta de competencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, no tiene competencia por razón del tiempo, es decir, de que el derecho humano que yo estoy haciendo valer, en este caso ya prescrito. Por ejemplo, está, por ejemplo, que también hay violación de los procedimientos internos del país, o bien que existe la falta de agotamiento de los recursos internos en Guatemala, que están garantizados constitucionalmente dentro de Guatemala. Es así que si en dado caso se interpusieran excepciones preliminares, esto lleva a un trámite en el cual incluso se reciben declarantes para determinar la posibilidad, para determinar si hay posibilidad de reconocer o no con lugar a esas excepciones preliminares. Caso contrario, la Corte las puede resolver hasta sentencia cuando resuelva el fondo. Hay un caso, en el caso de Cayará versus Perú, donde se estableció de que sí existía, de que hay posibilidad de alegar caducidad de la demanda. Es decir, que se comprobó de que el plazo se había excedido de los 6 meses y por lo tanto ya hay un precedente de donde sí se puede alegar la caducidad de la instancia. A partir de ahí, aquí está ya el procedimiento específicamente. Por ejemplo, si hubiera un acuerdo, viene el Estado de Guatemala, se allana y un acuerdo de solución amistosa, ya prácticamente lo que hará la Corte Interamericana es únicamente dictar la sentencia en base a ese acuerdo amistoso que se suscribió ante la comisión, en dado caso se hubiera suscrito ahí, y a partir de ahí viene la sentencia de la Corte Interamericana y tiene la obligación solo de establecer cómo se debe de interpretar, cómo se debe de reparar el daño y
posteriormente supervisar su cumplimiento. Caso contrario, lo que se hace es, a partir de la presentación de las, si no hubiera, por ejemplo, si no hubiera la presentación de cuestiones preliminares o de incidencias preliminares, se reciben las pruebas de los testigos, en este caso los peritos, los declarantes, y también se puede constituir una figura denominada el amigo de la corte. Específicamente ese amigo de la corte o animus curiae son precisamente personas versadas en derechos humanos o específicamente en cómo está la situación de cada estado, de cada uno de los estados contratantes, en este caso en el estado de Guatemala. A partir de ahí se presentan alegatos finales y se presentan los alegatos finales y ya se realiza la sentencia y la interpretación de la sentencia. Y en ambos casos, como siempre, aquí en la parte final está la supervisión de cumplimiento de la sentencia. Es así como en el caso, por ejemplo, por mencionar, se recuerdan que ya habíamos hablado que hay resoluciones de la Corte Interamericana que en sus interpretaciones considerativas prácticamente desarrollan qué es lo que, hasta dónde se extiende cada uno de los derechos que son alegados en la sentencia de mérito. Por ejemplo, en este caso se estableció, por ejemplo, solo por darles una idea, de qué se debía de entender en los casos de violencia contra la mujer y específicamente en los casos de violación o de agresión sexual donde donde las víctimas son menores de edad. La Corte Interamericana ha establecido específicamente la preeminencia que se le debe de dar al ser delitos de soledad. Se ha establecido por parte de la Corte Interamericana en su descripción o interpretación en cada uno de sus párrafos, de sus sentencias, ha establecido que, por ejemplo, no se les puede exigir a los menores de edad que por el hecho traumático que viven, recuerden fechas, recuerden horas exactas, ya que precisamente por ese nivel, por ese intelecto que tienen a temprana edad, no es posible que ellos recuerden esos datos y no por eso, por la inexistencia de esos datos, se dejen impunes esos delitos en contra de los menores víctimas. Esto ha sido recogido por el control de convencionalidad por parte de la Corte de Constitucionalidad y que ha sido prácticamente de obligado cumplimiento a través de los órganos jurisdiccionales internos de Guatemala, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los de primera instancia. Muy bien, quería que miráramos esto. Esto se los voy a pasar. Este es el reglamento. Muy bien, y vamos a continuar, por favor. Muy bien, ahora vamos a entrar al prácticamente el último tema, uno de los últimos temas de lo que es antes del primer parcial. Específicamente vamos a ver cuáles son los elementos del Estado. Esto prácticamente es teoría del Estado, ¿verdad? Entonces ya ustedes lo van a recordar. Se recuerdan que los elementos del Estado, esos están específicamente fundamentados en lo que es el artículo 1 de la Convención sobre Derechos y Obligaciones de los Estados y dice específicamente que el Estado como persona de derecho internacional debe reunir los siguientes requisitos: una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y una capacidad para sostener o entrar en relaciones con los demás estados. Este fue suscrito en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933. Esta es prácticamente la definición de los elementos de Estado.
En este caso, el doctor Larios Ochaita nos especifica que existen dos clases de elementos de Estado, los esenciales y los secundarios, entendiendo precisamente como los esenciales, aquellos sin los cuales no podría haber un reconocimiento o una consideración como Estado si faltara uno de ellos. En este caso, nos habla de la población o nación. Se recuerdan que una nación, la población es un conglomerado social, pero cuando ya entramos a definir lo que es nación, eso quiere decir que ese conglomerado social tiene una identidad común, tiene intereses permanentes que están unidos por un vínculo llamado nacionalidad. Es así que, por ejemplo, hay poblaciones en las cuales, por ejemplo, en una nación, puede ser que una misma nación esté asentada en varios estados, o bien un estado tenga varias naciones, como en el caso de Guatemala, por ejemplo, si entendemos en sentido amplio el concepto nación, en que es un grupo de personas con una identidad común, organizadas en forma permanente, por ejemplo, hablaríamos de muchos de los grupos indígenas. Es así que, por ejemplo, también tenemos el caso de digamos, en el cual no existe prácticamente población indígena y población ladina, como en el caso de Costa Rica. En este caso, una misma nación es parte del mismo Estado. Es así que decir que nación es sinónimo de Estado es erróneo, por lo cual la población debe de distinguirse específicamente en cuanto a ese vínculo que lo une con el Estado del que forma parte. Esa era, por ejemplo, la definición de Rousseau, citado por el doctor Larios Ochaita. Es un conjunto de individuos unidos por un vínculo jurídico y político que llamamos nacionalidad, caracterizado por su permanencia y continuidad. Territorio, como su nombre, como es fácil de recordar, es precisamente esa delimitación geográfica del lugar donde tiene asentada, donde prácticamente ejerce su soberanía el Estado. Es una limitación geográfica específica. El gobierno se manifiesta precisamente en ese ejercicio del poder soberano, ese poder soberano manifestado específicamente en la posibilidad de establecer sus propias normas dentro de su territorio, con independencia o sujeción de cualquier otro. Es así que en el ejercicio de esa soberanía, cada estado propone su forma de gobierno, propone sus organismos, propone quién va a ser quién, cómo se va a integrar precisamente esa estructura administrativa, jurídico, política, administrativa. A partir de ahí, de estos tres elementos, existe ese otro elemento que a mi criterio es más formal que material. ¿Por qué es más formal que material? Porque definitivamente cuando el mismo elemento dice capacidad de establecer relaciones con otros estados, no es que haya establecido esas relaciones, sino que se encuentre en el uso de esa soberanía, y que en el ejercicio de esa soberanía él pueda entablar relaciones en ese mismo nivel de igualdad frente a otros estados. Y entre los elementos secundarios, el doctor Larios Ochaita nos recuerda que existen esos símbolos símbolos nacionales que caracterizan a cada estado, por ejemplo, la flor nacional, el idioma, el himno nacional, entre otros. ¿Cómo se clasifican los estados? Los estados se clasifican en estados independientes, que como su nombre lo indica, no dependen de la voluntad de otros estados, sino que ejercen plenamente su soberanía. Ese ejercicio de su soberanía constituye precisamente
esa facultad que tienen para autodeterminarse y establecer específicamente cuál es el ordenamiento jurídico interno que regirá dentro de su territorio y a su población. Esa soberanía tiene dos proyecciones, una interior, que es lo que es la facultad de establecer su propio ordenamiento jurídico interno, y una a nivel de su territorio y de su población, y una exterior es con respecto a esa posibilidad de poder contratar, de poder convenir con otros estados en el mismo plano de igualdad. Aparte de eso, tenemos los independientes, que son los simples que son como el Estado de Guatemala, y los compuestos, que son aquellos que son prácticamente, estos ya han quedado, esto ya solo es con fines doctrinarios y como antecedentes, ya que prácticamente de los compuestos que son estados independientes, pero que forman unidades específicas, dependiendo si son por voluntad o porque vengan de un derecho hereditario, por ejemplo, estos prácticamente solo existen los estados federados. Actualmente ya solo existen estados federados que, siendo estados totalmente independientes, tienen representaciones ante un órgano central. En este caso, el doctor Larios Ochaita nos recuerda de que existen los confederados, los federados, la unión personal y la unión real. Entre los confederados dice asociación de varios estados, cada uno conserva su personalidad jurídica plenamente reconocida y tiene un órgano central denominado dieta, que ejerce ciertos poderes sobre todos los estados que la componen. Estados Unidos en épocas antiguas, Alemania y Suiza. Los federados, que actualmente está Estados Unidos, Brasil, México, existe una asociación de varios estados, cada uno de ellos conserva gran parte, dice, de su soberanía interna, delegando a un órgano central denominado federal ciertas esferas de soberanía interna y la totalidad de la soberanía externa. También nos comenta de lo de la unión personal, esto formado específicamente cuando está formado por el trono de dos países que corresponde a uno solo, pero que cada uno conserva, ya sea por herencia o por otra causa. En eso de las otras causas tenemos precisamente las invasiones o las guerras, donde lo que se trataba era de que se le reconocía esa posibilidad de que el Estado conquistado pudiera conservarse como independientemente del otro, siempre reconociendo únicamente el trono soberano, pero para evitar que hubieran precisamente revoluciones con el efecto de obtener su independencia. En este caso, nos recuerda de lo que es las coronas de Gran Bretaña, Hanover en tiempos pasados. Y la unión real se da cuando, además de tener un mismo soberano, dice, hay unificación real, o sea, hay unificación directa de su organización política. El ejemplo que nos da el doctor Larios Ochaita es el Imperio Austrohúngaro, Suecia, Noruega en 1814. Pero como le recordé, ya prácticamente en la actualidad ya solo existen las federaciones de estados. Muy bien. Los dependientes son los que están sujetos, son los que su soberanía se sujeta precisamente a la soberanía de otro estado, es decir, que prácticamente estos dependen directamente de otro estado. Nos lo clasifica prácticamente en cuatro representaciones, como en este caso son los vasallos, los fiduciarios, que se recuerdan que ya lo habíamos analizado, que es prácticamente lo que queda en cuanto a la Carta de las Naciones Unidas. Se estableció específicamente que existía la posibilidad de establecer protectorados, en este caso, o que se reconocía la posibilidad de integrar una comisión fiduciaria
para el establecimiento, para la protección, dice, ahorita se lo leo, el Consejo de Administración Fiduciaria, artículo 86, en el cual estarían, las funciones eran específicamente administrar los estados que no tenían la posibilidad de autodeterminarse, de autodirigirse, por lo cual, para mantenimiento de la paz, la Organización de las Naciones Unidas estableció esa posibilidad. A partir de ahí también nos comenta el doctor Larios Ochaita específicamente sobre los protectorados que vienen, como su palabra lo indica, de protección. Y esto fue prácticamente, estos protectorados generalmente se establecían a través de un convenio. A partir de la suscripción de lo que fue, se recuerdan, en 1917, con el surgimiento de la Sociedad de Naciones y de la Carta de las Naciones, en este caso se establecieron muchas de las formas en las cuales muchos de los estados eran prácticamente administrados por otros estados, bajo el argumento de que era un proceso de transición en el cual se le diera la posibilidad al Estado protegido de que cuando ya estuviera prácticamente maduro en cuanto a la legislación, en cuanto a la forma de determinar sus intereses frente a otros estados, se le iba a dar el reconocimiento e independencia. Media vez ya tuviera esos lineamientos para poder establecer una vida democrática en la cual hubiera la representatividad necesaria. A partir de ahí, también existieron los denominados mandatos. Esos mandatos, pues, definitivamente consistían en una delegación que hacía precisamente la Sociedad de Naciones para administrar un estado de los denominados de estados dependientes. Muy bien. A partir de ahí, dice el doctor Larios, hablamos de 3 estados: los estados independientes, los estados dependientes y lo que se denomina territorios internacionales. Esos territorios internacionales, el doctor Larios Ochaita nos habla de varios que han existido durante mucho tiempo, incluso ya muchos de ellos han obtenido su independencia como estados independientes. Por ejemplo, nos comenta en el caso de la ciudad libre de Datsun, en este caso prácticamente a partir de la Segunda Guerra Mundial es transferida directamente a Polonia. Esa ya prácticamente ahora pertenece a Polonia. En este ínterin con la Sociedad de Naciones, específicamente después de la Primera Guerra Mundial, se reconoció la posibilidad de Datsun que fuera parte de Polonia. En el Tratado de Versalles, ahí precisamente es donde se establece de que este territorio debería de ser parte de Polonia. Con la Segunda Guerra Mundial, al darse la posibilidad de prácticamente de las ventajas que tenía el imperio, la estructura nazi, en 1930, supuestamente a través de un plebiscito que hubo, se estableció de que esta ciudad libre de Datsun formara parte de Alemania, cuando se consideró que prácticamente eso fue prácticamente un sometimiento que hubo. A partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el territorio vuelve a Datsun, a Polonia, y es ahí donde actualmente se encuentra. Eso yo más o menos le puse la idea de... Hubo un convenio que se suscribió entre Datsun y Polonia, donde se le establecía específicamente, esto fue en el Tratado de Versalles, esto prácticamente es lo que se estableció en el Tratado de Versalles, pero un convenio que fue suscrito entre Datsun y Polonia, en el cual establecía que el territorio de la ciudad libre pertenecía a la República de Polonia para el control aduanero que se llevó a cabo por funcionarios de aduanas polacos en la frontera entre Polonia y Datsun, en la Alemania Datsun y en la aduana de mar.
Polonia se aseguraba el derecho de exportación directa e importación de mercancías por el puerto de Datsyg, manteniendo su propio servicio postal, de teléfonos y telégrafos. Polonia era dueña del ferrocarril en la ciudad libre, excepto en los tranvías. En ese convenio también se estableció un consejo mixto de navegación y para el gobierno del puerto de Datsyg con paridad de ambas partes, 5 representantes de cada uno de ellos y el presidente designado de forma conjunta por el gobierno polaco y las autoridades de la ciudad libre de Datsyg para la gestión de los respectivos puertos, las instalaciones portuarias y la libertad de navegación en Calderón. Yo ahí les puse, para que sea más ameno, les puse precisamente ahí prácticamente está el lugarcito denominado Datsyg, ¿verdad? Otro de los territorios internacionales es el territorio de la cuenca de Sarre. Eso es en 1920 a 1935. Esto se estableció un mandato, prácticamente una orden un mandato por parte de lo que fue las Naciones Unidas específicamente. Esto surgió, por la Sociedad de Naciones, donde se ordenó que por 15 años, por el periodo de 15 años, a través del Tratado de Versalles, que por 15 años la población, el territorio de la cuenca de Sarre fuera prácticamente un territorio en el cual estuviera administrado específicamente por una comisión. En este caso sería administrado por la Sociedad de las Naciones Unidas. ¿Y cuál era el interés que se tenía en ese territorio? Específicamente las minas de carbón. Esas minas de carbón fueron cedidas a Francia y la comisión de gobierno tenía 5 miembros y uno de ellos debía de incluir al menos un francés y un nativo de la Sarre. Al final se celebró un plebiscito para determinar su futuro que comprendía porciones de la provincia de Rin de Prusia y el Palatinado del Rebano de Baviera. Tuvo su propia moneda, incluso en este caso fue un franco sarrés y estampillas postales. Esto ya prácticamente es exclusivamente historia. La zona de Tánger, esa fue de 1923 a 1953. Específicamente prácticamente todas las instituciones, como en este caso fueron los protectorados, los mandatos, se establecieron en el Tratado de Versalles. Ese Tratado de Versalles tiene aproximadamente 420 páginas, entre los cuales existen determinados artículos en los cuales se recuerdan que desde ahí específicamente se establecía la navegación del río Rin. En este caso, cada uno de ellos tiene un capítulo donde se establece cómo se van a administrar cada una de las zonas llamadas internacionales. ¿Cuál era el factor o el elemento común de todas estas zonas internacionales? El interés de tanto por la navegación, el interés por la explotación de recursos naturales y específicamente porque muchos de estos territorios colindaban, por ser territorios pequeños, colindaban, no tenían prácticamente una soberanía estatal reconocida y muchos de los estados fuertes pretendían prácticamente la apropiación de ese terreno bajo su estandarte. En ese sentido, la zona de Tánger fue un protectorado ejercido por varios países. En este caso, este lugar estaba situado en Marroquí, en la ciudad de Marroquí. En la actualidad, al obtener Marruecos su independencia, que la promulgó en 1956, si bien es cierto, esa fue prácticamente efectiva en 1960, estuvo bajo el mando de una comisión internacional, en este caso compuesta por representantes de Gran Bretaña, Francia, España. Y para 1928 se unieron Portugal, Italia, Bélgica, Holanda, Suecia y más tarde Estados Unidos. A partir de ahí, ya prácticamente, ahorita la zona de Tánger ya es un territorio específicamente
del área, al obtener Marruecos su independencia, ya la zona de Tánger es exclusivamente del territorio marroquí. Muy bien. El proyecto de internalización para Jerusalén es un tema debatido. Recuerdo que ya a partir del 2018, más o menos en mayo, se pretendió reconocer a Jerusalén como la capital prácticamente israelí, dando como resultado por parte reconocimiento de esa calidad por parte de algunos estados, entre ellos Estados Unidos y Guatemala, pero que esta prácticamente no fue consentida por la mayoría de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Esa parte, se recuerdan que ¿por qué la importancia de Jerusalén? Definitivamente Jerusalén tiene en su haber prácticamente une tres vertientes, las que son, en este caso, el judaísmo, en segundo lugar, las religiones, en este caso, las religiones monistas, como es el judaísmo, permítanme, solo déjenme ver, religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. A partir de ahí, como esto es prácticamente parte de lo que es Jerusalén, en este caso esto solo es historia de cómo se han venido dando los procesos en los cuales se ha querido prácticamente que ya no exista ese conflicto por esa área que se considera prácticamente una ciudad santa, un terreno santo. Incluso existe un proyecto en el cual se pretendió, en abril de 1950, se presentó un proyecto para establecer cómo podía ser considerada, cómo podía ser respetada y cómo podía ser disfrutada por cada uno de los estados que estaban en conflicto, ¿cómo se llama? El territorio de Jerusalén. En este caso, la Asamblea General recomendó la formación de un comité especial para poder establecer cómo podían, sin ser un conflicto latente, cómo podían determinar la forma en que tanto Israel y Jordania podían disfrutar de esa tierra santa. Hasta el momento no ha sido posible la aplicación de ese protocolo, de ese convenio, de ese estatuto en virtud de la oposición que existe en ambos sectores. La única referencia histórica que tenemos más reciente es la de mayo del 2018, en la cual hubo un traslado de lo que fue la capital de Israel a Jerusalén, pero esto no fue reconocido, al contrario, existió por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas un voto en contra, prácticamente un voto en contra a la posición de la posición que asumió Donald Trump. Muy bien, y la Antártida, específicamente, esta es un área, aquí la tenemos solo antes de que se me vayan, compañeros, ya voy a terminar, por favor. La Antártida, específicamente, aquí estamos. Esta es un área en la cual se ha considerado que existe actualmente mucho interés derivado de que existen, de los estudios geológicos que se han hecho, específicamente se ha establecido de que existen muy abundantes minerales, entre ellos existe también mucho petróleo, que incluso en otros sectores del mundo se considera que existe mayor cantidad de petróleo, carbón y minerales que pueden ser, en este caso, estimados como de interés tanto para las economías mundiales. Es así que
que las reclamaciones antárticas se han dado como producto normativas internacionales que se establecen que es el sistema de protección de la Antártida. Lo que se ha pretendido a través de todas estas normativas, que son un tratado, el Tratado de la Antártida, y unas convenciones que han surgido que se han realizado para la utilización pacífica del área, han tratado de regular lo que es el derecho de todos los estados partes reclamantes, con la finalidad de que su explotación sea de una manera adecuada, sin que eso implique un conflicto entre naciones. A partir de ahí, por último tenemos, por favor lo leen mis diapositivas, es por el tiempo, y lo último que me queda es la Mancomunidad Británica y Dominios. Específicamente la Mancomunidad de Naciones o la Mancomunidad Británica reconocen en este caso el poder soberano de la reina, pero sin reconocerle la función administrativa o de gobierno. Es a partir de ahí la Mancomunidad de Naciones específicamente inicialmente fue formada por 54 países soberanos e independientes y semi-independientes, a excepción de Mozambique y Ruanda. Estos compartían lazos históricos con el Reino Unido. Específicamente, ahorita en la actualidad, ya prácticamente muchas de las colonias británicas han alcanzado ya existencia internacional. Y en este caso, la Mancomunidad Británica, aquí se los puse, se le reconoce la cabeza de la organización, pero sin la capacidad de gobernar. Los principios de la mancomunidad es que son un símbolo de la libre asociación de sus miembros. Aquí les puse los dominios. La figura típica, el dominio específicamente es una figura inglesa que se refiere a que el territorio que el territorio soberano tiene o tenía bajo su jurisdicción en calidad de colonia. Es el tema, prácticamente el principio se refiere así. Antes se gobernaba por la corona a través de gobernadores generales o vicerreyes, y aplicando y ejerciendo soberanía plena a través en lo ejecutivo, en lo legislativo y judicial. Como ya me están abandonando, compañeros, por favor lean. Les suplico que lean. Yo les voy a feliz noche, compañero. Entonces, si Dios me presta la vida, les mando mis diapositivas hoy y el tema que vamos a tener para el día viernes, si Dios nos presta la vida. Que tengan feliz noche. Buenas noches, Azucena. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Sandra. Buenas noches a todos. Que descansen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Franklin. Por favor, lean. Feliz noche, Pablo. Feliz noche, Alejandro. Por favor, estudien. Feliz noche a todos. Que descansen. Feliz noche.